¿Cómo utilizar eficazmente su tablero de seguridad para prevenir accidentes? Hay muchas maneras en que las empresas pueden reducir el número de accidentes en el trabajo, pero una de las más eficaces es utilizar un programa de visibilidad. Un programa de visibilidad son las políticas, normas y procedimientos de una organización diseñados para aumentar la concienciación de los trabajadores y evitar que se produzcan situaciones peligrosas. El volumen de lesiones y accidentes en el lugar de trabajo ha disminuido hasta en un 83% desde 2003, cuando la OSA implantó su norma de comunicaciones peligrosas, que exige a todos los empresarios la implantación de un programa de reconocimiento de peligros o tablero de seguridad. Un cuadro de mandos de seguridad se utiliza para supervisar los peligros potenciales y abordarlos antes de que se conviertan en problemas graves. Este artículo le proporcionará detalles sobre cómo funciona un cuadro de mandos de seguridad y cómo puede utilizarse en su empresa. ¿Qué es un tablero de seguridad? Un tablero de seguridad es una visualización de los peligros en su lugar de trabajo y de los controles establecidos para minimizar esos riesgos. Este tablero debe estar expuesto de forma destacada en sus instalaciones para que lo vean todos los empleados. Ayudará a todos a comprender los riesgos potenciales asociados a sus tareas diarias y les animará a informar de los posibles peligros. Un tablero de seguridad puede constar de varios componentes diferentes, como un mapa de riesgos, un tablero de control, un diagrama pictórico y un tablero de incidentes. Un mapa de riesgos le ayudará a mostrar visualmente los posibles peligros dentro de las áreas de trabajo de su empresa y a mostrar a los empleados cómo esos peligros están relacionados con el potencial de accidentes. Un tablero de control le ayudará a identificar los peligros potenciales, a seleccionar los controles adecuados y a supervisar si esos controles siguen siendo necesarios. Un diagrama pictórico le ayudará a representar los distintos pasos de un proceso concreto, como la manipulación de productos químicos o el mantenimiento de la maquinaria. Un tablero de incidentes le permitirá reconocer los problemas recurrentes y determinar las causas subyacentes. Esto le ayudará a evitar que vuelvan a producirse incidentes similares. ¿Cómo funciona un tablero de seguridad? Un tablero de seguridad es una herramienta útil para identificar peligros potenciales y evaluar las opciones de control. Lo ideal es que se adapte a los procesos de trabajo y a los peligros específicos de su empresa. También servirá para recordar a los empleados la necesidad de estar atentos a las cuestiones de seguridad. Hay 6 elementos clave de un tablero de seguridad que pueden ayudarle a crear un tablero de seguridad eficaz. Identificación de riesgos. Identificar los peligros potenciales, como una máquina en movimiento sin vigilancia o un suelo resbaladizo, que podrían provocar accidentes. Evaluación de riesgos. Determinar la gravedad de esos riesgos, como la probabilidad de que alguien se lastime con una máquina en movimiento o la probabilidad de que alguien resbale en un suelo concreto. Identificación del control. Seleccionar los controles necesarios para reducir o eliminar el riesgo, como la instalación de un protector de seguridad en la máquina o la colocación de una señal de advertencia en el suelo. Evaluación del control. Valorar la eficacia de los controles. Por ejemplo, puede determinar que necesita instalar un resguardo de seguridad para reducir el riesgo de que alguien se lesione con una máquina no vigilada. Análisis de la causa raíz. Examinar por qué se producen los accidentes, por ejemplo, por qué la máquina no está protegida. Evaluación de los controles. Examinar si los controles seleccionados siguen siendo necesarios. Por ejemplo, puede determinar que la máquina debe estar protegida porque un empleado trabaja frecuentemente con las manos en la zona donde se encuentran las piezas móviles. Creación de su tablero de seguridad o cuadro de mandos de seguridad. El primer paso para crear un cuadro de mando de seguridad es crear un equipo que trabaje en él. Este equipo debe estar formado por empleados de diferentes departamentos. Sin embargo, los requisitos básicos incluyen personas de seguridad, calidad, ingeniería y gestión. Una vez que tenga el equipo, debe planificar el calendario de creación del cuadro de mandos. El calendario normal es de 2 a 5 meses, pero puede ser necesario un periodo más largo si su empresa ha tenido problemas graves de seguridad o la dirección le ha dado un plazo más largo. Aunque no hay una única manera de crear un tablero de seguridad, debe seguir un plan básico para desarrollar un tablero de seguridad eficaz. Comience por crear un equipo para trabajar en el proyecto. A continuación, planifique el calendario de creación del tablero de seguridad. A continuación, identifique los elementos clave de un tablero de seguridad y utilice la información para crear un borrador del tablero. Por último, comparte el borrador con los empleados y realiza los cambios que ellos propongan. Cree la versión final del tablero de control y haga un seguimiento con actualizaciones periódicas según sea necesario. ¿Por qué es eficaz el uso de un tablero de seguridad? Un tablero de seguridad es una herramienta eficaz para reducir el número de accidentes e incidentes en una empresa.
Le ayudará a identificar y priorizar los peligros, controlar los riesgos y crear una cultura de seguridad. La principal razón por la que un tablero de seguridad es tan eficaz es porque representa visualmente los peligros que existen en una organización. Cuando un empleado pasa por delante de un tablero de seguridad, se expone a problemas graves en su entorno de trabajo. Por eso los tableros de seguridad son tan eficaces para aumentar la conciencia de seguridad. El proceso de creación del tablero le ayudará a identificar los peligros potenciales y a evaluar las opciones de control. También le ayudará a crear una cultura de la seguridad al implicar a los empleados en el proceso de seguridad. ¿Cómo funciona un programa de visibilidad? Un programa de visibilidad suele formar parte de un cuadro de mandos de seguridad más amplio. Se utiliza para controlar el potencial de exposición a materiales peligrosos. Este programa utiliza un tablero de control para rastrear el potencial de exposición a sustancias químicas en su lugar de trabajo. Un tablero de visibilidad le ayudará a identificar las fuentes potenciales de exposición a sustancias químicas en su lugar de trabajo. También le ayudará a realizar un seguimiento de los controles de ingeniería, como la ventilación y las prácticas de manipulación de materiales, diseñados para reducir o eliminar la posible exposición a sustancias químicas. Si crea un tablero de visibilidad, deberá seguir los 8 pasos clave para crear un tablero de seguridad. Estos pasos le guiarán a la hora de crear un tablero de visibilidad adaptado específicamente a la exposición a sustancias químicas. Supervisar la exposición de los empleados. Hacer un seguimiento de quienes corren más riesgo. Un tablero de visibilidad le ayudará a hacer un seguimiento de los empleados que corren más riesgo de exposición a los peligros químicos. Esta información puede utilizarse para centrarse en la formación de los empleados que más lo necesitan. Un enfoque para supervisar la exposición sería crear una matriz como la que se muestra a continuación y utilizarla para identificar las posibles causas de exposición en su empresa. Una vez que haya identificado las causas de exposición, puede utilizar la misma matriz para identificar a los empleados que corren más riesgo de exposición. Por ejemplo, si su tabla muestra que la causa más común de exposición a sustancias químicas es el uso inadecuado de los equipos, entonces registraría a los empleados que manejan los equipos con mayor frecuencia. Una vez que haya identificado a los empleados con mayor riesgo de exposición, podrá elaborar una estrategia para reducir su exposición. Podría instalar protecciones en una máquina o proporcionar formación adicional a los empleados que la manejan. Realice auditorías de seguridad continuas. Si utiliza un tablero de visibilidad para hacer un seguimiento de las posibles exposiciones a sustancias químicas, puede realizar auditorías de seguridad continuas para asegurarse de que los controles técnicos están instalados y funcionan correctamente. También puede utilizar el proceso de auditoría para asegurarse de que los empleados siguen los procedimientos adecuados. Si descubre que los empleados no siguen los procedimientos adecuados, puede utilizar los resultados de la auditoría para adoptar medidas correctivas. Esto puede ayudarle a reducir o eliminar la posible exposición a sustancias químicas. A abordar la causa raíz de los accidentes. Un cuadro de mando de seguridad también puede ayudarle a identificar la causa raíz de los accidentes y a responder adecuadamente. Por ejemplo, puede notar que un empleado se ha lesionado mientras manejaba una máquina. Puede utilizar el cuadro de mandos para determinar por qué se ha producido el accidente y tomar las medidas oportunas. En el ejemplo, puede descubrir que el resguardo de seguridad de la máquina no estaba instalado correctamente y se ha dañado. Puede utilizar esta información para corregir el problema y evitar que vuelvan a producirse accidentes similares. Conclusión: según la Oficina de Estadísticas Laborales, hubo 4.383 víctimas mortales en 2017, un aumento del 9% respecto a 2016. También se reportaron 7,3 millones de lesiones no mortales ese año. Estas cifras son alarmantes, pero pueden reducirse significativamente si se utilizan eficazmente los cuadros de mando de seguridad para supervisar los peligros y controlar los riesgos en el lugar de trabajo. Un cuadro de mando de seguridad es una herramienta eficaz para reducir el número de accidentes e incidentes en una empresa. Le ayudará a identificar y priorizar los peligros, controlar los riesgos y crear una cultura de seguridad. La principal razón por la que un tablero de seguridad es tan eficaz es porque representa visualmente los peligros que existen en una organización. Cuando un empleado pasa por delante de un tablero de seguridad, se expone a problemas graves en su entorno de trabajo. Por eso los tableros de seguridad son tan eficaces para aumentar la conciencia de seguridad.